Una muestra aleatoria de 100 paquetes mostró un peso promedio de 71.8 gramos. A ver, vamos ya, me parece obteniendo ya los datos. Aquí, por ejemplo, nos hablan de 100 paquetes. Una muestra aleatoria de 100 paquetes. ¿Sí? ¿Qué dato sería? Ese 100. ¿Qué dato N. sería? N, muy bien. N minúscula, ¿verdad? Siempre cuando hablamos de muestras, N minúscula. Entonces, N minúscula sería a 100 paquetes. Mostró un peso promedio de 71.8. 71.8 gramos. ¿Qué dato vendría a ser ese? La Promedio muestral. Promedio muestral, muy bien. Promedio muestral, ¿ya? Promedio muestral, muy bien. A veces ahí nos confundimos y ponemos tal vez el promedio poblacional. ¿Alguien tiene alguna duda ahí? ¿Por qué no es promedio poblacional y por qué es promedio muestral? Tal vez alguien tiene alguna duda. Dígame si hay alguna duda ya para poder aclararlo. Si no hay, bueno, continuamos, ¿no? Listo, entonces nos dice un promedio de 71.8 gramos. Nos dice, pruebe con un nivel de significancia del 3%. Nivel de significancia, eso nos hace referencia a nivel de significancia 3% me están en este caso. ¿Qué sería? Alfa. Sí. Listo. Alfa igual entonces al 3%. ¿Listo? Alfa igual 3%. Porque nos dicen pruebe con un nivel de significancia. Ya nos dice, ¿no? A veces puede decir aquí nivel de confianza. Cuando nos habla de confianza ya nos darán un 90%, 95%, 97%, ¿no? En este caso, si el error es de 3%, entonces el nivel de confianza en la investigación o en este estudio que se está haciendo sería del 97%. Entonces, ¿qué nos pide que pruebe? Que el peso promedio de todos los paquetes, si le ponen paréntesis aquí respecto a la población, es mayor a 70 gramos. Entonces, quiere que probemos, a ver, de que mu, ¿sí? Mu va a ser mayor a 70 gramos. Eso es lo que quiere que comprobemos, ¿verdad? Con una desviación estándar, o sea, quiere decir que esta población tiene su desviación estándar, ¿no? Con una desviación estándar de, en este caso estaríamos hablando de sigma. Sí. Listo, muy bien. Sigma igual a 8.9 gramos. ¿Sí? Esos son los datos que tenemos, ¿no? Esos son los datos que me da y de acuerdo a eso ahora vamos a hacer el procedimiento para poder comprobar esa hipótesis que me da. Aquí dice el peso promedio de todos los paquetes es mayor a 70 gramos. Prácticamente esta es la comprobación que tenemos que hacer. Sí, sé que estos son temas tal vez genéricos, son ejemplos, ¿no? Pero ya esto lo podríamos adecuar a algún caso que se podría tener en un tema de investigación, ¿no? Entonces estoy queriendo mejorar, quiero que sea mayor a algo, ¿no? Sí, entonces tendría que ver ahora qué datos tengo, ¿no? Que tengo que tener, por ejemplo, los datos de la muestra, ¿no? ¿Cuántas muestras? Estamos en este caso 100 muestras. Sí, entonces habría que pensar en eso. Es poco ya adecuarlo a algún tema de investigación, ¿no? A ver, dentro de lo que es el procedimiento ya para comprobar la hipótesis, paso número 1 es planteamiento de hipótesis, ¿verdad? Listo. Planteamiento de hipótesis. Cuando nosotros planteamos este punto número 1, el paso número 1, tenemos que pensar en dos hipótesis. ¿Cuáles son? La hipótesis nula y la hipótesis alterna. Listo, hipótesis nula o el H0 y la hipótesis alterna le ponen algunos A o lo ponen 1, ¿ya? Eso depende de cada ¿ya? Pero eso no es problema, ¿no? Y es un poco de simbología nomás que se usa, ¿no? Algunos le ponen así con una H, pero sub 0, ¿no? H sub 0 así le ponen, ¿no? Y el otro sería H1 o HA, la hipótesis alterna. Así. Algunos le ponen así, ¿no? He visto, por ejemplo, algunos, y otros también le ponen alterno, ¿no? Hipótesis alterna. Y entonces nos vamos a plantear dos hipótesis aquí, ¿no? Hipótesis nula y hipótesis alterna.
¿Cuál es la recomendación? ¿Cuál es la sugerencia? De que la hipótesis o lo que se quiere demostrar, lo que queremos demostrar aquí, queremos demostrar que el peso promedio es mayor a 70. O sea, esta expresión lo colocamos en la... ¿En cuál? ¿Hipótesis nula, hipótesis alterna? Alterna. Muy bien, en la hipótesis alterna. Entonces aquí yo estaría queriendo demostrar que el promedio es mayor a 70 gramos, ¿no? Eso tengo que llegar a demostrar. Lo otro, les decía que podemos poner lo contrario, ¿no? Como les dije, esto ya depende a veces del... Tal vez los jurados o el asesor tal vez les va a decir, no, si estás poniendo aquí mayor, entonces aquí colócalo menor igual. No hay problema, ¿no? No hay problema esa parte. Ya pueden colocar menor igual o simplemente pueden colocar igual. ¿Ya? Listo. Entonces, ahí ya tenemos lo que es el paso número 1 de esta comprobación, ¿no? A ver, les indicaba también de que al costadito deberíamos de poner algo, ¿no? Deberíamos de colocar algo, ¿no? Normalmente se pone entre corchetes. ¿Qué podemos decir aquí? El peso promedio de los paquetes es mayor a 70 gramos, ¿no? Eso nos quiere decir esta afirmación, ¿verdad? Que el peso promedio de los paquetes es mayor a 70 gramos. Entonces, eso como una interpretación podríamos poner al costado, ¿no? En la parte de arriba, ¿qué podríamos colocar? ¿Qué podríamos decir? El peso promedio de los paquetes es igual a 70 gramos. Ahora, si ustedes lo cambian, por decirlo, van a poner menor o igual, entonces ahí ya tendría que poner el peso promedio de los paquetes es menor o igual, ¿no? Menor o igual a 70 gramos. ¿Ya? Los dos son válidos, ¿ya? No hay problema, no nos hagamos problema de esa parte, ¿ya? Listo. Ahora, ¿cómo nosotros podemos afirmar o decir que esta expresión es verdad o es falsa, ¿no? Queremos comprobar que el peso promedio es 70 gramos. Eso es lo que queremos comprobar y eso lo estoy colocando aquí. Según las muestras, las 100 muestras que hemos tenido, nos salió como promedio 71.8 gramos, ¿sí? Entonces, esto ya es un indicador o es algo que me está diciendo de que efectivamente sí, pues queremos comprobar que es mayor a 70 y los resultados de estas muestras nos salió 71.8. Entonces, ¿esta afirmación H sub 0 es verdad o es falsa? Aquí estamos diciendo que el peso promedio es menor o igual a 70 gramos. O en el otro caso sería igual a 70, ¿no? ¿Sí? Podría ser igual también, ¿no? Entonces, esa afirmación que estamos haciendo aquí, el peso promedio de los paquetes es igual a 70 gramos, ¿sería una afirmación verdadera o falsa? Falsa. Muy bien, esto sería falso, ¿verdad? Esto según los datos que tenemos, ¿no? Según los datos que tenemos, esto sería falso. Y la otra afirmación que estamos haciendo de que el peso promedio es mayor a 70 gramos, ¿no? Porque en las muestras nos dicen que son 71.8, entonces esto sí sería verdadero. ¿Ya? Y eso nos va a llevar a esa parte que decíamos, estoy aceptando o rechazando la hipótesis nula, ¿no? Aquí se acuerdan este cuadrito. Yo voy a aceptar la hipótesis nula, si acepto la hipótesis nula sabiendo que es verdad, estoy en la decisión correcta. O bien rechazo la hipótesis nula sabiendo que es falsa, estoy en la decisión correcta. ¿Sí? Eso me va a llevar a este cuadro, ¿no? Entonces, al final vamos a ver eso, ¿ya? Entonces, esa sería una afirmación falsa, la hipótesis nula, y la hipótesis alterna sería una afirmación verdadera. ¿Listo? Ya estamos agregando algo más aquí, ¿ya no? Listo. Esto ahora nos lleva al paso número 2. El paso número 2 es el nivel de significancia. Listo, muy bien. Nivel de significancia, ¿no? ¿Sí? ¿Qué hacemos entonces en el paso número 2? Nivel de significancia, definimos alfa, ¿verdad? En este caso, 3%. Entonces decimos aquí, alfa igual a 3% y esto es equivalente a 0.03, ¿no? Y podemos poner también como un comentario, decir que el nivel, voy a quitar esto porque está en forma de fórmula. El nivel de error
en el estudio es de 3%. ¿Sí? El nivel de error en el estudio. O sea, estoy aceptando un margen de error del 3%, ¿no? O sea, tiene un 97% de confianza de los resultados que estamos obteniendo, ¿no? Por ejemplo, estos resultados va a tener ese nivel, ¿no? El 97% de confianza, más o menos, ¿no? ¿Sí? Paso número 3. Ya viene a ser la prueba estadística, ¿sí? Paso número 3 sería prueba estadística, ¿sí? Prueba estadística. Ahora, dentro de lo que es el procedimiento de comprobación de hipótesis, esto no cambia, ¿ya? Vamos a ver los siguientes temas. Por ejemplo, ahorita estamos usando como parámetro lo que es la media poblacional. Por ejemplo, cuando usemos chi cuadrado, cuando veamos el tema de correlación, el procedimiento es el mismo, ¿ya? Planteamiento de hipótesis, el paso número 1. Paso número 2, el nivel de significancia. Prácticamente es lo mismo, ¿ya? Lo que normalmente cambia es el paso número 3, ¿ya? Nuestras fórmulas estadísticas o nuestros métodos estadísticos lo vamos a cambiar en el paso número 3 nada más. Y esto va a ser de acuerdo a los datos que tenga, ¿no? ¿Qué es lo que queremos comprobar, no? En este caso me dice que quiero comprobar de que el promedio es mayor a 70. Entonces, ¿qué estoy analizando? Promedios, ¿verdad? Entonces, habrá algún otro caso cuando haya proporciones, cuando haya varianzas, ¿no? El tema de correlación, digamos, hay dos variables, se relacionan o no, entonces, depende de eso, va a cambiar el paso número 3, que es la prueba estadística. Lo demás va a mantenerse en el mismo esquema, ¿no? Planteamiento de hipótesis, nivel de confianza igual, ¿no? Solamente la fórmula es la que cambia, ¿ya? Entonces, nosotros, ¿cómo determinamos ahora esto? Esto depende siempre de la cantidad de las muestras y depende del parámetro que estoy queriendo comprobar, ¿no? En este caso, mi parámetro es mu, ¿sí? Y para eso ya hemos visto este primer tema, que era cuando la comprobación de hipótesis está relacionada con la media, ¿no? Para este caso tenemos que tener muestras grandes, tenemos que conocer el parámetro que es mu, tenemos que conocer la varianza y la media muestra, ¿no? Entonces la fórmula que tenemos es esta, ¿no? ¿Sí? Ahora, va a haber otras situaciones, ¿no? Ya de acuerdo a cada caso vamos cambiando la fórmula, ¿no? Entonces, en este caso nos corresponde esa fórmula, ¿no? Esto lo reemplazamos, esto sería igual a ¿qué? Simplemente queda reemplazar, ¿no? La media, ¿cuánto es? La media muestral nos salió 71.8, ¿sí? La media, Sí. la media poblacional, por eso que inclusive aquí también se coloca igual, ¿no? A veces decimos, ¿y cuánto es igual? Porque aquí es mayor, ¿no? No hay, entonces aquí tenemos ese dato, ¿no? Mu igual a 70, ¿no? Entonces, bueno, entonces mu es igual a 70, ¿sí? Desviación estándar, fíjense bien este dato, ¿ya? Porque aquí me pide desviación estándar, ¿no? Aquí también me dio desviación estándar. A veces vamos a tener como dato la varianza. Entonces hay que sacarle la raíz cuadrada, ¿no? En este caso ya tenemos la desviación estándar que es 8.9, dividida entre la cantidad de datos que sería 100 muestras tenemos, ¿no? 100 muestras. ¿Listo? Entonces ya es un tema de cálculo. ¿Cuánto nos hay? 2.0225. 0.225. ¿Sí? A ver, creo que les decía también de que iba a hacer las preguntas a aquellos estudiantes que no están participando, ¿no? ¿Sí? ¿Hacemos eso? Sí. ¿Sí? Porque la verdad, lo que queremos es que también participen y tengan puntos, ¿no? Ahí vamos a poner ya. Ay, perdón, aparecen notas aquí. A ver, por ejemplo, Limachi, ¿estás? Presente, Limachi, ingeniero. Emily, Presente. ¿te salió igual? 2.0225. Sí, ingeniero. Ya, listo, muy bien. Ahora me vas a apoyar con el siguiente cálculo, ¿ya? Ya, Prepárate. ingeniero. Ya. El paso número 4 era la regla de decisión, ¿no? Regla de decisión. En esta regla de decisión, ¿qué hacemos, Emily? El punto crítico. Vamos a calcular los puntos críticos. Muy bien. Puntos críticos. Listo. Entonces, estaríamos hablando de una cola o dos colas. Esa es la pregunta. ¿Una cola o dos colas? Porque recuerden que aquí hablaban de una o dos colas, ¿no?
tenemos que definir primeramente, ¿no? ¿En una cola o en dos colas? De acuerdo a eso también buscamos los valores, ¿no? Emily. A ver, sería una cola. Una cola, muy bien. Muy bien. Muy bien, una cola. Entonces, ya, gracias, Emilia. Si es que quieres, puedes participar, ¿eh? No hay problema, ya. Entonces, vamos a usar el de una cola. ¿Por qué? Porque aquí nos dice mayor, ¿sí? Cuando tenemos este símbolo de mayor, automáticamente nosotros ya pensamos en la cola positiva, ¿no? A ver, ¿dónde tenemos? En la cola positiva, ¿sí? Aquí había tres casos, ¿no? Había cuando eran dos colas, había uno cuando es cola negativa y otro cuando es cola positiva. Entonces, estaríamos en el caso de una cola positiva, ¿sí? Y aquí también nos daba como una fórmula, ¿no? Para una cola, entonces, perdón, esto no es. Cuando es una cola, tenemos el caso de z de 1 menos alfa, ¿no? El z de tablas, ¿sí? Eso es importante para poder nosotros determinar los puntos críticos, ¿no? Listo. Entonces, tenemos z de 1 menos, en este caso z de 1 menos alfa, ¿sí? Reemplazamos entonces. A ver, se va preparando después ya, a ver, ¿quién? Los que tienen un punto. Pasa, Américo, ¿te preparas ya? Américo, ¿te preparas ya? Américo, ¿estás? Américo. Sí, ingeniero. Me vas a dar este resultado ya, por eso que te preparas ya. A ver, vamos a calcular z de, estoy reemplazando aquí alfa, 0.03. Entonces tendríamos 1 menos 0.03, ¿verdad? Esto va a ser igual a, sería 0.097, 0.97. 7. Listo, muy bien. Entonces, ¿cuánto equivale ahora cuando z es igual a 0.97? Al, ¿Eso no, dónde lo obtenemos? eh, no recuerdo, ingeniero. Ya, listo. Muy bien, o sea, por eso que a veces yo también hago las preguntas para saber cómo estamos, ¿no? Si ahorita me dices no me acuerdo, lo voy a volver a explicar, ¿no? Ahora, ¿de dónde obtenemos este dato? Nos vamos a nuestras tablas estadísticas, ¿correcto? Estamos en el caso de la prueba Z, ¿verdad? Entonces, aquí nos está dando una probabilidad, ¿no? En este caso, la probabilidad es de 0.97. Queremos saber cuánto vale el valor Z, ¿no? ¿Sí? 0.97. Entonces, vamos a nuestra tabla y empezamos a buscar, ¿no? En el lado positivo, en este caso, ¿no? 0.97, ¿no? El valor más cercano, ¿no? A ver, ¿me apoyas, Américo? 0.97. Fíjate, 96, 90, tal vez esta podría ser. Sí, 96, 99, porque este ya es 97.06, ¿no? sí, ya está pasando, ingeniero. Ya, en cambio este es un poco más cerca a 0.97, ¿verdad? Sí. Sí, entonces, ¿cuánto sería el valor? A 1 ver, punto, 1.808. 1.808. 1.88, ¿ya? Simplemente esto sumamos, ¿no? 1.8 más 0.08. 1.8 más 0.08 sería 1.88, ¿sí? Listo, entonces ese sería el valor. Muy bien, ¿ya? 1.88. Muy bien, Américo, ¿ya? Si hay dudas, tenemos que decirlos, ¿ya? Entonces, ya tenemos aquí el valor de 1.80. Ahora, otro detalle también hemos visto, lo podemos usar con el Excel, ¿no? Lo podemos calcular en el Excel, ese dato también, a ver si sale igual. Algunos ya les he visto que están ya tromes con el Excel, ¿no? A ver, en este caso es 0.97, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería el valor? En este caso buscamos la inversa, ¿verdad? Inversa de la distribución normal estándar, cuando la probabilidad es 0.97. ¿Cuánto nos sale? 1.88, no sé si se logra apreciar. 1.8807936, ¿no? ¿Sí? Ahora, podemos usar este valor o podemos usar este valor. Hemos quedado, creo que vamos a usar el de tablas, ¿verdad?
Se ha determinado que vamos a usar en el, porque hay la posibilidad de que hay estudiantes que no tengan el Excel, tal vez, ¿no? O no hay ese caso. Todos tenemos el Excel, todos estamos en una computadora, en una laptop. O hay alguien que solamente tiene un celular, tal vez, entonces no va a tener acceso al Excel y... Porque lo otro sería tomar valores muy más exactos, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, podríamos tomar este valor de 1.8808, que sería un valor más exacto que podemos usar, ¿no? Pero hemos determinado el de tablas, ¿verdad? Hemos determinado el de tablas que vamos a usar para poder determinar estos valores. ¿Correcto? ¿Hasta ahí alguna consulta, alguna pregunta? Hasta ahí ninguna, ¿verdad? Listo, continuamos. Ingeniero, Sí, por ejemplo, para la regla de decisión, ingeniero, para los puntos críticos, en caso, digamos, de que me dé, digamos, el nivel de confianza 97%, en ese caso ya tendría que suponer que el alfa es 3% y con eso lo sacaría, ¿verdad? O exacto. solamente directamente con el 97. Exacto. O sea, lo que siempre tienen que fijarse aquí es si les dan el dato, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos al tema del examen, ustedes tienen que fijarse esta parte, ¿no? Dice aquí, pruebe con un nivel de significancia del 3%, me dice. Entonces, cuando me dice este nivel de significancia, automáticamente pensamos en alfa, ¿no? Ahora, la otra posibilidad es que diga aquí, pruebe con un nivel de confianza, ¿no? Podría ser aquí, ¿no? Confianza del 97%, ¿no? Podría darme también eso, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? Un nivel de confianza de 97%. Si me da 97%, entonces yo automáticamente pienso en alfa con el 3%. ¿Sí? Ahora, con este valor de alfa 3% ya hacemos el reemplazo, ¿no? Alfa vale 0.03, entonces le restamos 0.97 y buscamos el valor en las tablas. Ya, eso depende mucho de qué es lo que me va a dar como dato, ¿no? Ahora, hay otro caso, ¿no? Imagínense que no les da esto. Pruebe, solamente dinero, pruebe que el peso, entonces que quede eso como regla, ¿no? En el caso de que no me dé el nivel de significancia, por defecto le ponemos 5%, ¿ya? Vamos a asumir ese valor, ¿ya? 5% en el caso que no me dé el nivel de significancia. Ya con esto después trabajamos, bueno, aquí ya reemplazamos y trabajamos, ¿ya? Listo, muy bien. Ya Vanessa, ahora sí sabes, ¿ah? ¿Ya? Podría venir tal vez en el examen, ¿no? Bueno, eso hablando del examen, ¿no? A ver, estamos así, ¿no? Nivel de significancia de 3% y reemplazamos. ¿Listo? ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra pregunta? Tal vez por ahí tienen dudas y yo me estoy pasando, tal vez, ¿no? Pero podemos regresar si desean para que quede todo claro, ¿no? ¿Ninguna? A ver, aquí hay una regla, nos dice, ¿no? Lo voy a poner en enunciado, ¿ya? Dice, sí. No le he puesto la anterior vez, ¿no? Sí, dice. El valor calculado, en este caso sería Z, a ver, lo voy a poner como fórmula. Inclusive le pone con valor absoluto, a ver si lo entendemos por ahí también. Es otra forma de poder determinarnos si rechazamos o aceptamos la hipótesis. Y dice, si el valor calculado, en otras palabras, el Z calculado, y eso se aplica para todos también, ¿ya? Si el Z calculado, acá puede cambiar, ¿no? El Z calculado, el T calculado, el chico calculado, el F calculado, ¿no? Lo que sea, ¿no? Si el Z calculado es mayor o igual, otra vez a ver, el valor de tablas, si se cumple eso, entonces rechazamos la hipótesis nula. ¿Ya? Rechazamos H sub 0. Esa es otra forma también de vernos, si yo rechazo o acepto, ¿ya? Ahora, ¿cuál sería el otro caso, no? El otro caso sería si el Z calculado es menor, entonces rechazamos H sub A, ¿no? O aceptamos, podemos poner, ¿no? Ya no rechazamos, sino aceptamos la hipótesis nula. ¿Ya? Entonces aceptamos la hipótesis nula. A ver, si vemos según este criterio, ¿qué estaría pasando? Esto podría ser como una regla, ¿ya? Lo voy a quitar de aquí, lo voy a dejar como una regla. Entonces, ¿en qué caso estaríamos, no?
¿En qué caso estaríamos? Esta es como una regla, ¿ya? Entonces, ya tenemos el valor calculado y tenemos el valor de tablas, ¿no? Entonces, ¿en qué caso estamos? Y aquí podríamos tal vez, entonces podríamos colocar aquí, como z calculado, en este caso es igual a ¿cuánto? Es 2.0225, ¿verdad? ¿Es mayor o menor? El z es 1.88. En este caso, perdón, es 22, ¿no? En este caso sería 2.0225, ¿verdad? En este caso es mayor al z de tablas, ¿sí? Z calculado es mayor al z de tablas, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? Entonces rechazamos la hipótesis nula. Entonces, rechazamos la hipótesis nula. ¿Se entiende esa parte? Esta es una forma también de poder determinar. Ahora, lo otro que hemos estado haciendo era la curva, ¿no? O el gráfico, ¿no? A ver, vamos a hacer gráficamente. Cualquiera de estos dos es válido, ¿ya? En algunos lo van a encontrar así como fórmula y otros lo hacen mediante el gráfico, ¿no? Ah, voy a estar haciendo ese gráfico. Es algo que sube y baja, ¿verdad? Listo. Al medio punto cero, ¿sí? Punto cero este lado. Entonces, empezamos de acuerdo al símbolo que hemos colocado aquí, mayor. Como hemos colocado mayor, entonces automáticamente pienso ya en el lado positivo, ¿sí? Entonces ubico el punto crítico. ¿Cuánto es en este caso? 1.8, ¿sí? 1.8. Entonces, si este es 0, tal vez el 1 está por aquí, el 2 estará por aquí, ¿sí? Tal vez el 3, ¿no? Y a este lado son valores negativos, ¿no? El menos 1, menos 2, menos 2. Estos son simétricos, ¿ya? A partir del punto 0 es simétrico, ¿ya? Son iguales en otras palabras. ¿Listo? Entonces, lo que estamos viendo aquí, que el valor de tablas, el punto crítico es 1.8, tal vez está por aquí. Vamos a asumir que está ahí. Entonces, esto lo proyectamos sobre la función y hacemos una región, ¿no? Un área vamos a tener aquí. Entonces, esta área corresponde a, voy a poner con simbología nomás, región de rechazo de la hipótesis nula, ¿verdad? Esa área sombreada vendría a ser la región de rechazo de la hipótesis nula. Entonces, el área que no está sombreada vendría a ser la región de aceptación de la hipótesis nula. ¿Sí? Entonces, eso hacemos prácticamente, si no queremos hacer mediante fórmula, esta parte de aquí, lo podemos hacer mediante gráfico, o los dos también, pues, ¿no? Puedo hacer esto y para poder comprobar también gráficamente podemos colocar esto, ¿no? Y lo que hacemos después de esto es ubicar el valor calculado, ¿no? ¿Cuánto me salió el valor calculado? Lo voy a poner de color azul, ¿ya? Para que diferenciemos. Entonces, el valor calculado, ¿dónde estaría? 2.02, ¿verdad? Este es el punto 0, punto 1, punto 2, estaría por aquí más o menos 2.02. Ahí lo voy a marcar. 2.02. Entonces, este valor estaría ahí, ¿no? Bueno, se entiende, ¿verdad? Entonces, el valor calculado, ¿en qué región ha caído? En la región de rechazo de la hipótesis nula. Entonces, rechazamos la hipótesis nula. Listo, entonces paso número 5 ya es la toma de decisión, ¿no? Decisión. Entonces, ¿cómo, a ver, entonces rechazamos la hipótesis nula, ¿no? Por lo tanto, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? Por lo tanto, si estamos rechazando la hipótesis nula, por lo tanto, aceptamos la hipótesis alterna, ¿verdad? Si estamos rechazando la nula, entonces aceptamos la hipótesis alterna. ¿Y eso qué nos quiere decir? Me copio. Y podemos decir que existe
existe evidencia suficiente para demostrar o determinar, ¿no? O demostrar que el peso promedio de los paquetes es mayor a 70 gramos. Entonces, estamos demostrando estadísticamente esta afirmación que decía, ¿no? Pruebe con un nivel de que el peso promedio de todos los paquetes es mayor a 70 gramos. Entonces, hemos hecho el procedimiento estadístico y hemos llegado a rechazar la hipótesis nula y estamos aceptando la hipótesis alterna, ¿sí? Entonces, estamos aceptando algo que es verdad, bueno, o bien estamos rechazando algo que es falso, ¿no? Y eso me llevaba a esta parte. A ver, aquí. Estamos rechazando algo que es falso. Entonces, estamos en la decisión correcta, ¿sí? Estamos rechazando algo que era falso, ¿no? Esto estoy rechazando y estoy aceptando algo que es verdad. Entonces, estamos en la decisión correcta. ¿Alguna consulta? ¿Está muy fácil? Está entendible, ingeniero. Listo. Decisión correcta. ¿Sí? Listo, entonces esto referente a este primer caso, cuando nuestras muestras son grandes y tenemos muestra grande y tenemos un parámetro en este caso, ¿no? Que sería la media muestral igual a 71.8, ¿no? Pero el detalle es que aquí tenemos solamente una media muestral. ¿Listo? A ver, vamos a ir a otro caso, creo que hay otro caso aquí. Vamos a ir a otro caso ahora, pero cuando ya tenemos dos medias muestrales, ¿ya? Prueba de hipótesis relacionada con dos medias muestrales. Estamos en el mismo caso donde las muestras son grandes, solamente que aquí ya tenemos dos parámetros, ¿no? Sí, hay dos grupos. Es como, imagínense que tienen dos metodologías de mediciones, digamos, entonces uno le salió un resultado, el otro le salió otro, ¿verdad? Y quiero hacer un estudio comparativo, tal vez. Entonces, podría usar esta metodología para poder determinar, ¿no? Entonces, tendría que tener mediciones del procedimiento 1, mediciones del procedimiento 2, ¿no? Tendría que tener dos casos, ¿no? Ahora, ¿cuántas muestras hemos tomado? Ya eso se determina aquí, ¿no? ¿Cuántas han tenido del primer grupo, del primer procedimiento y del segundo procedimiento, ¿no? Y tenemos que tener las varianzas de cada grupo, ¿ya? Y deberíamos de tener tamaños de muestras diferentes o también pueden ser iguales, ¿no? No hay problema eso. Entonces, esta sería nuestra fórmula cuando ya hablamos de dos medias muestrales. ¿Ya? El primer caso solamente tenemos una media, o sea, solamente se comparaba bajo un parámetro, ¿no? En este caso tenemos dos medias muestrales y posiblemente veamos de que uno es mejor al otro, o es deficiente, es menor o mayor, o simplemente queremos ver si hay diferencias entre estos dos procedimientos o entre estos dos cálculos que se hizo, y mediante este procedimiento vamos a demostrar eso. ¿Entendió algo? Ya estamos pasando ahora cuando tenemos dos medias muestrales, ¿ya? A ver, hay un ejemplo que tenemos directamente, pero antes de eso no sé si hay una consulta aquí. Como les indicaba, en este caso ya vamos a tener dos grupos, ¿ya? Dos grupos. A veces algunos lo llaman primer grupo experimental, digamos, le llaman, y al otro le llaman el grupo control, ¿no? A veces así hacen también, ¿no? Dependiendo en qué caso estén, ¿no? Entonces, voy a tener un grupo experimental y voy a tener un grupo control. Entonces, he hecho cálculos aquí y como parámetro podría tener, digamos, la media muestral de este grupo, ¿no? De grupo experimental. Se le pone a veces algunos así, ¿no? Grupo experimental. Y tendría otro caso, la media muestral de grupo control. Por ejemplo, en estos casos, cuando yo quiero comparar entre estos dos grupos, podría usar este procedimiento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos saber? Que el grupo experimental, nosotros podríamos, nuestro objetivo, nuestra hipótesis podría ser determinar que el grupo experimental, en otras palabras, el mu del grupo experimental, es mucho mejor, ¿no? Y quiero ver si es mejor, le coloco mayor, ¿no? Entonces, eso es mejor al grupo control. Es lo que normalmente pasa, ¿no? Cuando hacemos una experimentación, siempre esperamos de que esta experimentación sea mejor, ¿no? Entonces, podría ocurrir este caso, ¿no? Estoy planteando que el grupo experimental es mejor al grupo control.
Ahora, podríamos ver otro caso, ¿no? Que, digamos, queremos reducir algo, ¿no? Entonces, el grupo experimental reduce, ¿no? El grupo experimental reduce, por decir, no sé, los niveles de contaminación, digamos, ¿no? Reduce respecto al grupo control también, ¿no? Podemos analizar esos casos también, ¿no? O simplemente podemos analizar de que haya diferencia, ¿no? Simplemente quiero ver que sea diferente al grupo control. Entonces, en esos casos, si es que tenemos, podemos aplicar este procedimiento. ¿Correcto? ¿Alguna consulta, pregunta? ¿Ninguna? Listo. A ver, vamos a ver este ejemplo, ¿eh? Vamos, ¿tiene resolución? Me parece que no tiene resolución. Entonces lo resolvemos, ¿ya? Lo resolvemos esto. Cuando se quedan en silencio, la verdad ya les dije, me preocupa, no sé, pareciera que no se está entendiendo o sí se está entendiendo, ¿no? Ya, vamos al ejemplo, ¿ya? A ver si aquí hay algunas preguntas. Ejemplo 3 creo que es esto. Listo. A ver, nos dice, se consideran dos métodos en un proceso de fabricación de pinturas con la finalidad de aumentar la producción. ¿Ya? Fíjense aquí, hay dos métodos, dice, ¿no? Se está haciendo una fábrica, es una fábrica de pintura y queremos saber si uno de los métodos aumenta la producción, ¿no? Es lo que quiere saber, ¿no? ¿Qué nos dice? En una muestra aleatoria de 100 días, ¿ya? O sea, han tomado como unidad de medida serían en días, ¿no? Entonces, cada día hay una cierta producción, ¿no? Entonces, se toma una muestra aleatoria de 100 días, la media de producción diaria usando o con el primer método fue de 650 toneladas, con el primer método, ¿no? Y la desviación estándar era de 40 toneladas. Ya aquí ya me está dando un primer dato, ¿no? A ver, en una muestra aleatoria de 100 días, la media de la población diaria con el primer método fue de 625. Y la desviación estándar era de 40 toneladas. Este término de era, algo nos está diciendo, ¿no? No sé si se están percatando de eso. A ver, vamos a ir los datos, ¿ya? Vamos a ir los datos. A ver, datos. Nos dice que hay dos métodos, ¿no? Va a haber un método 1 y posiblemente el método 2, ¿no? Va a haber dos métodos en este caso, ¿no? En uno de ellos, a ver, dice, en una muestra aleatoria de 100 días, la media de producción diaria con el primer método, estamos hablando del primer método, entonces la media, ¿a qué se está refiriendo este 100? Sería la media, ¿verdad? La media del grupo 1, ¿verdad? A ver, vamos a ver. La media, perdón, la cantidad de datos del grupo 1 sería 100, ¿verdad? Este primer dato que me da en una muestra aleatoria de 100 días. Y nos dice la media de producción diaria del primer método fue de 625 toneladas. ¿Sí? ¿Lo vamos entendiendo? Entonces nos dice que la media del grupo 1, la media muestral, ¿verdad? ¿O la media poblacional será? Muestra. Ya, media muestral del grupo 1. Me falta el sub. Va a borrarse ahora. Bueno. Cosas que ocurren con estos temas de la media del procedimiento 1, del método 1, esto lo voy a poner método 1, ¿ya? Método 1. Es igual a, nos dice, igual a 625, ¿ya? Ahora, después de esto nos dice otro dato, nos da, ¿no? Y la desviación estándar era de 40 toneladas. No nos está afirmando de que es en base a estas 100 muestras, ¿ah? Y la desviación estándar era de 40 toneladas. ¿Qué nos quiere decir eso? No está haciendo referencia a esta misma muestra, ¿no? ¿Se entiende esa parte? La pregunta sería ahora, estas 40 toneladas, ¿qué dato es? Es la desviación estándar, pero ¿es la muestral o la poblacional?
Por la palabra era, creo que es poblacional, ingeniero. Exacto, exacto. Entonces, sí, el hecho que le hayan puesto era, o sea, ya está diciéndonos de que no estamos hablando en base a estas 100 muestras, ¿no? Sino que nos dice, es como dice, era, anteriormente era 40 toneladas, ¿no? Entonces estaría haciendo referencia a lo que es, a ver, te lo voy a poner aquí, a lo que es la desviación estándar, pero en este caso de la población, ¿no? A veces ese término es el que hace que cambie, ¿no? Entonces estaríamos hablando de 40 toneladas, ¿no? Aquí 40 toneladas y aquí también 40 toneladas. ¿Sí? ¿Y vamos bien? Listo. A ver, dice, en una muestra aleatoria de 64 días, ya estamos hablando de otro caso, ¿no? La media de la producción diaria que usaba el segundo método era de 640. Y entonces ya estaríamos hablando del otro método, ¿no? Esto era referente al primer método, ahora vamos al segundo método. Entonces, la media en este caso es del segundo método, es de 64 días, ¿no? En 64 días se toma como muestra. ¿Qué es lo que se ha obtenido de ahí? Una media de 640, ¿verdad? 640, pero esto es referencia a la media del grupo 2 o del método 2, ¿no? Y una desviación, también dice ahí, era también dice, ¿no? Y la desviación estándar de 50 toneladas. Pero bueno, me parece que aquí también hace referencia al otro, ¿no? De 50 toneladas. Listo. Suponga que las muestras son independientes, ¿no? O sea, no tienen nada que ver estos dos métodos, ¿no? ¿Ya? No tienen nada que ver, son independientes. Puede concluir que el segundo método produce la media de la producción diaria mayor. A ver, qué nos está pidiendo aquí? Algo ahí. Ingeniero, Sí, una consulta, ingeniero. a ver, sí. Ya en el ejercicio, en el enunciado nos dice la producción diaria que usaba el segundo método era de 640 toneladas. ¿Y ese no sería el valor de mu? O sea, el promedio Ya, poblacional. sí, tienes razón. En parte tienes, creo que aquí hay un tema de interpretaciones, ¿no? A ver, vamos a ver ya. En una muestra aleatoria de 64 días, ¿sí? 64 días es la muestra, la cantidad de la muestra, ¿verdad? La media de la producción diaria que usaba el segundo método era, dice, ¿no? Claro, tienes razón en cierta forma, porque cuando hemos dicho que era, ya no estaríamos hablando en base a estos 64, ¿no? Entonces, aquí debería ser la media mu. El detalle es que si le vamos a poner media mu, prácticamente no va a salir nuestro procedimiento. O sea, hay un tema aquí, tal vez aquí no es era, a ver, vamos a ponerlo aquí, ¿ya? El segundo método es de, ¿no? Es de 64 y la desviación estándar, aquí debería ser el era, ¿no? Era de 50 toneladas, ¿ya? Lo voy a hacer el cambio, ¿ya? Porque si lo dejamos así, si lo dejo así, entonces estaríamos hablando de que la media de este segundo grupo es de 640, entonces estaría hablando de mu aquí, ¿no? Ya no hablaría de la media muestral, sino hablaría de mu. ¿Sí? Lo estoy cambiando, ¿ya? Hay un error ahí, posiblemente o sea, el error no sé, tal vez era que aquí le pongan era y así ha habido una confusión ahí, ¿no? Ya, pero queda claro ahora, ¿no? En una muestra aleatoria de 64 días, la media de la producción diaria que usaba el segundo método es de 640 toneladas y la desviación estándar era de 50 toneladas. Ahora sí, ¿verdad? Entendido, ingeniero. Ya, listo, muy bien. Muy bien, gracias, Martín, por la aclaración. ¿Quién era? ¿Qué apellidas? Condori Quispe. Condori Quispe. Listo, muy bien. Entonces, ya tenemos ¿qué se llama? Ya lo hemos corregido esa parte porque sí, la verdad había un error ahí. Entonces, vamos a pasar esta partita aquí. Dice que suponga esta parte, ¿no? Puede concluir que el segundo método produce la media de la producción diaria mayor. O sea, nos está pidiendo eso, ¿no? Entonces, cuando nos habla en términos generales, ya hablamos de mu, ¿verdad? Cuando nos habla en términos generales, y acá nos dice el segundo método de la producción media, entonces está hablando de promedios, ¿no? Además, perdón. El mu. Entonces, a ver, ¿qué nos dice aquí? Mu sería, el segundo método dice, es mayor, dice, ¿no?
mayor, si tenemos dos métodos, tendría que ser mayor al primero, pues, ¿no? ¿Sí? Esto es lo que nos está pidiendo, ¿verdad? Puede concluir que el segundo método produce la media de la producción diaria mayor, entonces mu2 es mayor a mu1, al método 1, ¿sí? Pero ahora recuerden que nosotros no podemos hacer tal vez esta comprobación, mu2 mayor a mu1, pero sería lo mismo si nosotros intercambiamos, ¿no? El mu1 le ponemos aquí y este le pongo menor, ¿no? Este le pongo mu2, ¿verdad? Porque para poder comparar también el 1 con el 2, ¿no? Sí, porque eso también va en la fórmula, ¿no? Si se fijan, la fórmula nos hace referencia a x1 y x2, ¿no? ¿Sí? Entonces, si lo cambiamos, prácticamente habría que cambiar también el orden aquí, ¿no? Entonces, lo correcto siempre es mu1 y mu2, ¿no? Pero me decía así, pero lo que estoy haciendo es cambiarlo, invertirlo nada más, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto es lo que vamos a comprobar. ¿Correcto? ¿Se entiende esa parte? ¿O hay algún otro error? Sí se entiende, ingeniero. Listo. Muy bien. Entonces, hay algunos datos que no tenemos, ¿ah? ¿Sí? Hay algunos datos que no tenemos. ¿Cuál es el dato que no tenemos? Por ejemplo. Hay datos que no me da aquí. El alfa. ¿Cuál es? Alfa. Muy bien. Nivel de confianza o el nivel de significancia. Alfa no me da, ¿verdad? ¿Cuánto le asignamos? Como no me dice nada, por 5%. defecto, ¿cuánto le pongo? Muy bien, 5%. 5%. Listo, muy bien, muy bien. Ya, entonces esto es un valor por defecto que le estamos asignando, ¿no? Listo, entonces ya podemos ir al procedimiento, ¿no? Ya podemos ir al procedimiento, paso número 1, planteamiento de hipótesis, ¿no? El paso número 1, el otro es el nivel de significancia. El 3 sería la prueba estadística. Bueno, algunos le ponen los puntos críticos o la región de rechazo, ¿ves? O en este caso estamos poniendo la regla de decisión, ¿no? Ahora, por ejemplo, yo lo estoy poniendo aquí en 5 pasos, ¿no? Algunos solamente ponen 4 pasos, ¿no? Eso no es cuestiones de forma nada más, ¿no? Toma de decisión. ¿Ya? No hay problema esa parte, ¿ya? Si ustedes lo cambian, eso no... Ya cuando estén planteando su proyecto, porque no necesariamente tenemos que basarnos a esto, ¿no? Lo pueden considerar, o también algunos estos dos, por ejemplo, lo juntan, ¿no? La prueba estadística ya no hacen, digamos, el paso número 4, sino que directamente pasan a la parte de toma de decisión, ¿no? Porque aquí hacen los dos a veces. Pero eso no hay problema, ¿no? Listo, entonces vamos a esta parte, lo que es la comprobación, el planteamiento de hipótesis. Recuerden que aquí planteamos dos, ¿no? Hipótesis nula, hipótesis alterna. Aquí ponemos H sub 0. Y el otro sería el HA o el H1, ¿ya? No hay problema si lo plantean. O HA, ¿ya? Alterna y nula, ¿no? Listo. Entonces, recuerden, lo que queremos plantear siempre vamos a colocar en la hipótesis alterna, ¿verdad? Lo que queremos comprobar es esto, ¿verdad? Que mu1 es menor a mu2, ¿verdad? Eso es lo que queremos comprobar. Si esto yo quiero comprobar, entonces, ¿qué coloco arriba? Vamos a aprender ya, para puntos. En un punto. Gutiérrez, ¿estás? Elmer, Gutiérrez. Sí, ingeniero. Listo, Gutiérrez, a ver. ¿Qué debería de colocar arriba? Que mu1 es mayor que mu2. ¿Ya? Si lo ven por ese lado, no hay problema, ¿ya? Pueden colocar mayor o igual, ¿verdad? En lo Sí. opuesto, ¿no? ¿Ya? Pero recuerden que lo que siempre a veces queremos comprobar es esto, ¿no? Justamente es lo que me interesa, ¿no? No es tanto lo que está en arriba, ¿no? ¿Sí? Porque aquí lo que me interesa es que mu1 sea menor a... Eso es lo que quiere comprobar. Se puede concluir que el segundo método produce... Entonces, si esa es la comprobación, lo colocamos en la hipótesis alterna y es lo que deberíamos de... O sea, se debería de rechazar la hipótesis nula y aceptar, ¿no? Pero no estamos queriendo comprobar que el procedimiento 1 es mayor al procedimiento 2, ¿no?
Pero podemos colocar, lo ponemos ahí, vamos aumentando puntos ahí. A la fuerza, como dice, creo, ¿no? A ver, entonces aquí colocamos una pequeña, ¿qué se dice? Interpretación o algo que nos indique, ¿no? O sea, ¿qué nos quiere decir esta simbología que estamos colocando, ¿no? Mu1 menor a Mu2. ¿Eso qué nos representa? ¿Qué nos quiere decir ya en términos ya de nuestro caso? ¿Qué nos quisiera decir? La producción promedio. A ver, la producción promedio usando el procedimiento o el método 1, ¿no? El método 1, o podemos poner el método 2 es mayor al método 1, ¿no? Sí, puede ser así, ¿no? O si no, ponerle ¿no? El método 1 es menor al método 2, que también es lo mismo, ¿no? ¿Sí? La producción promedio, ¿de qué es esto? De pinturas, ¿no? La producción promedio de pintura, usando el método 1 es menor al método 2. Eso nos quiere decir esta simbología que estamos colocando, ¿correcto? Entonces, lo contrario a esto que sería, ¿no? Lo ponemos aquí arriba. Lo contrario que sería, la producción promedio de pintura usando el método 1 es mayor o igual, ¿no? Es mayor o igual al método 2, ¿ya? Ahora, a ver, determinemos, ¿esto es verdad o es falso? ¿Qué decimos? El método 1 es mayor al método 2, decimos, ¿no? O sea, aquí según las muestras, de 100 muestras, ¿no? De 100 días se ha tomado, nos salió 625 toneladas en promedio, ¿no? Es la producción, ¿no? Usando el método 1. Y usando el método 2, nos salió 640, solo que aquí hemos tenido menos muestras, ¿no? 64 días nomás como muestra, ¿no? Pero si analizamos ahí, aparentemente el método 2 es mejor que el método 1, ¿no? Su producción es mucho mejor, ¿no? ¿Sí? ¿Lo entendemos así o no? O también dicho de otra manera, la producción del método 1 es menor al método 2. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Que el método 1 es mejor al método 2. ¿Esto es verdad o es falso? Falso. Falso sería, ¿verdad? Esto sería falso. Esta afirmación que estamos haciendo sería falsa. ¿Sí? Entonces, el otro caso, donde dice que el método 1 tiene una menor producción, ¿no? El método 1 tiene una menor producción. Eso sí sería verdad, ¿sí? ¿Se entiende esa parte? De acuerdo a los datos, nosotros estamos determinando eso, ¿no? ¿Es verdad o es falso? ¿Verdad? Sería una afirmación verdadera, ¿no? Sí. Esta sería una afirmación falsa, ¿sí? Afirmación, lo voy a poner ya así, afirmación falsa, y esta sería una afirmación verdadera, ¿ya? Así que se entiende mejor, ¿verdad? Afirmación falsa, afirmación verdadera. Listo. Ahora pasemos al paso número 2. El paso número 2, y este es el nivel de significancia, ¿no? Nivel de significancia en este caso estamos asumiendo, ¿no? El 5%, ¿no? Y nivel de confianza el 95%, ¿no? Y estoy poniendo, si se han fijado, varias formas, ¿no? Entonces, cualquiera ustedes pueden considerar, ¿no? Entonces, podríamos considerar aquí alfa igual a 0. Alfa igual al 5%, que sería equivalente a 0.05. ¿Listo? Eso podemos ponerlo entre paréntesis si desean también, ¿no? Hay varias formas, ¿ya? No es una sola forma en la cual se puede desarrollar este procedimiento, ¿no? Listo, prueba estadística. Ahora sí tenemos que ver aquí, nosotros decidimos, ¿no? Cómo, qué prueba tenemos que usar. Entonces, esto siempre de acuerdo a los datos. En este caso tengo dos métodos, ¿no? Son dos promedios que se tienen, promedio 1 y promedio 2. Entonces, tengo dos métodos, dos promedios, y la cantidad de datos es mayor a 30. Entonces, estaríamos en este caso en el cual tenemos muestras grandes y tenemos dos promedios, ¿no? Dos parámetros tenemos, mu1 y mu2, ¿no?
en respecto a las muestrales, en la media muestral 1, media muestral 2, y tenemos, perdón, aquí hay un detalle, ¿ah? La fórmula nos dice S, no nos dice varianza, ¿no? Varianza poblacional. Ya, a ver, aquí hay un detalle de simbología ¿no? Ahora, recuerden que si nosotros no nos hagamos problema de eso, ¿ya? Sé que aquí tal vez lo he colocado como sigma, pero eso no se hagan problema. ¿Por qué les digo no nos hagamos problema? ¿Qué nos dicen los estimadores puntuales? Si yo quería conocer la estimación, si nosotros queríamos conocer la estimación voy a ponerla, era un sombrerito, ¿verdad? Era un, ¿dónde lo tenemos? A ver, ¿dónde está? Aquí está. Si nosotros queríamos estimar la desviación estándar o la varianza, digamos, ¿qué podríamos usar nosotros para estimar la varianza? Perdón, en este caso la desviación de la población. Esto lo podemos obtener ¿de dónde? No era de la desviación estándar de la muestra, ¿verdad? Sí. Listo, entonces, eso quiere decir que si, digamos, nosotros no nos da este dato, o bien nos va a dar el dato, digamos, nosotros queremos saber la desviación estándar de la población, entonces podemos optar por la desviación estándar de la muestra, eso usando los estimadores puntuales, ¿no? ¿Sí? Ahora, en este caso, miren, fíjense la fórmula, me decía desviación estándar de la muestra, ¿no? O sea, necesitamos desviación estándar de la muestra, no necesitamos de la población. Y en el ejemplo hemos puesto desviación estándar de la población. Ahora, ¿por qué hemos hecho eso? A ver, vamos a ver. Una muestra mediante ERA, ¿no? ERA ha hecho que pongamos las 40 toneladas como desviación estándar, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me estoy dejando entender esta parte? Por este término de ERA nosotros lo hemos puesto como si fuera algo genérico, que era la desviación estándar de la población. ¿Ya? Entonces, prácticamente es aquí lo mismo que hablar de S, ¿no? De la varianza también. Es lo mismo, porque al final es mediante estimados puntuales sería lo mismo en esos dos valores, ¿no? ¿Sí? Lo estoy cambiando, ¿ya? Lo estoy cambiando. Entonces, tal vez era, que se llama, estaba mal propuesto, ¿no? La desviación estándar es de 40 toneladas y con eso ya era este valor, ¿verdad? ¿Se entiende? ¿O nos estamos Ingeniero, Sí, yo tengo una duda. En ya. anteriores sesiones habíamos avanzado cuando, por ejemplo, tenemos un dato de la desviación estándar, lo elevamos al cuadrado para obtener la varianza. Y cuando teníamos Ya. la variancia y necesitábamos la desviación estándar, le sacamos la raíz. Y Ya, aquí ya es diferente y tengo la duda, ingeniero. ya, muy bien. Muy bien, miren, fíjense eso depende mucho de qué es lo que nos da aquí. Miren, aquí por ejemplo dice, desviación estándar es de 40 toneladas. Ya digamos era, ¿no? Bueno, hacía referencia a la población, pero bueno, desviación estándar de 40 toneladas, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos este enunciado, entonces automáticamente desviación estándar es de 40, entonces, o bien es S, o bien va a ser sigma, ¿no? Uno de esos dos valores, ¿no? ¿Por qué estoy colocando así? O bien es sigma o bien es la desviación estándar. ¿Por qué dice? Porque desviación estándar. Ahora, es muy diferente, voy a ponerle aquí otro caso, perdón. Voy a poner otro caso en el cual voy a poner aquí, ya no voy a poner desviación estándar, sino voy a poner varianza. Varianza es de 40 toneladas y tendría que ponerlo aquí al cuadrado, ¿verdad? Porque no podría poner varianza solamente en 40 toneladas. Aquí tendría que colocar varianza de 40 toneladas cuadradas. Porque cuando hacemos el cálculo de la varianza, su unidad de medida está al cuadrado. ¿Sí? Entonces, en ese caso, o bien estamos hablando de la desviación, en este caso sería la varianza, ¿verdad? La varianza muestral. A ver, sería la desviación, perdón, la varianza de la muestra
O el otro caso sería, lo otro sería la varianza de la población. O sea, podría ser cualquiera de esos. Pero ¿cuál es el detalle? Que aquí dice varianza, y otro dato que tienen que tener en cuenta es la unidad de medida. Si está elevado al cuadrado, imagínense que diga, ¿no? Una variación, diga, ¿no? Se tiene una variación de 40 toneladas cuadradas. No me está diciendo varianza o desviación estándar, solamente me dice una variación. Pero la unidad de medida en este caso está elevada al cuadrado. Entonces, cuando dice variación unidades al cuadrado, ya automáticamente pienso en uno de estos dos. ¿Ya? Y lo mismo podría ser aquí, ¿no? Una variación, que tiene una variación de 40 toneladas. Entonces, ¿quién prácticamente está determinando si es desviación estándar o varianza? La unidad de medida. En este caso, la unidad de medida no tiene al cuadrado. Entonces, estoy hablando de la desviación estándar muestral o bien es la desviación estándar poblacional. ¿Aclarado ese punto? Sí, ingeniero, comprendido. No, Ya. no me había fijado en el tema de unidades. Ya, eso. Fíjense siempre en las unidades, ¿ya? Porque podría venir, ¿no?, una variación de al cuadrado. Entonces, si les dice al cuadrado, ya automáticamente piensan en la varianza. Ya después de eso, después de esto ya viene el tema de la fórmula, ¿no? Si la fórmula me pide al cuadrado o solamente S, ¿no? Y ya eso hay que ver después, ¿ya? Listo, entonces queda, a ver, estoy haciendo esta aclaración, estoy cambiándole ese era, lo estoy cambiando de con es para poder afirmar de que era respecto a la muestra, ¿no? ¿Hay dudas ahí o está claro? Bueno, voy a asumir que no hay dudas, ya se están quedando en silencio. Vamos a asumir que no hay dudas, ¿ya? Listo, entonces ya tenemos los datos, ya tenemos, entonces, el detalle era que ya cuando quería pasar a la prueba al paso número 3, la prueba estadística, me fijo aquí y resulta que me pide varianza de la muestra, ¿no? Entonces, por eso que estoy haciendo esa aclaración, ¿ya? Listo, entonces nuestra fórmula, en este caso, inclusive cuando ustedes, digamos, hagan el planteamiento, entonces tienen que fundamentar a veces por qué están usando esto, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir? Como se tiene muestras grandes, le pueden poner n mayor a 30, o n igual a, en este caso es, ¿cuántas muestras se necesitan? 100 más 64, estaríamos hablando de 174 muestras, ¿verdad? Muestras, y se tiene dos parámetros de la media. Usamos o se usó o usaremos, ¿no? Si estamos en el proyecto, recuerden que es a tiempo futuro, ¿no? Ya cuando estamos en la tesis, ya es en tiempo pasado, ¿no? Se usó, dice, ¿no? Entonces, se usó la siguiente fórmula, ¿no? O no, se usó la prueba de medias para muestras grandes, ¿no? En otras palabras, Z. Entonces, a veces eso también les van a pedir, ¿no? Hay que fundamentar por qué, ¿no? ¿Por qué estamos usando esto, no? Entonces, estamos diciendo que como son muestras grandes y se tiene dos parámetros de la muestra, de la media, perdón, entonces se usa la prueba Z, ¿no? Y por eso que estamos usando Z calculado. ¿Listo? A veces es necesario colocar eso, ¿no? ¿Ya? Listo, entonces ahora reemplacemos, ¿ya? Reemplacemos valores. Reemplazando valores. ¿Qué vamos a tener? La media del grupo 1, la media del grupo 1 tenemos, es de 625, ¿verdad? 625. La media del grupo 2, 640. A ver, aquí hay un detalle, ¿ya? Me está pidiendo aquí, si se fijan, me está pidiendo la varianza del grupo 1, ¿sí? La varianza del grupo 1. En este caso no tenemos varianza, solamente tenemos desviación estándar, pero es lo mismo que elevar al cuadrado este valor de 40, ¿verdad? 40 lo elevamos al cuadrado. Lo voy a cambiar esto. Entonces, el valor de 40 lo elevamos al cuadrado, ¿sí? O sea, el valor de S al cuadrado, bueno. Y lo mismo hacemos con el otro lado, ¿no?
Me pide varianza del grupo 2. Pero no tenemos varianza, solamente tenemos desviación estándar. En este caso es de 50, ¿no? 50 toneladas. Listo. La cantidad de datos del grupo 1, es de 100 y el otro es de 64. Entonces aquí sería 100 y el otro sería 64. ¿Perfecto? A ver, al hacer el cálculo, a ver, vamos a pedir el apoyo de Ruth Karina. Ruth Karina está. ¿Qué está pasando? Ruth Karina, ¿no hay? A ver, otro. Isidro, Mauro. Presente, ingeniero. Mauro, a ver, ¿tienes el resultado? ¿Me puedes dictar? ¿Cuánto te salió? Me ha salido menos 2.0214. 0.215. 21.5. Sí. Listo. A ver, ¿los demás es correcto ese resultado? Sí, ingeniero. Sí, listo. Punto para Isidro, entonces. Listo. Muy bien, Isidro. Perdón, Mauro, ¿no? Entonces ya tenemos el valor calculado de Z, ¿verdad? Ya tenemos el valor calculado de Z, menos 2.0215. Listo. Entonces, pasamos al paso número 4, ¿ya? Puntos críticos, ¿ya? Puntos críticos. ¿Qué decimos respecto a los puntos críticos? Tenemos que hallar el valor de tablas, ¿verdad? A ver, aquí me va a apoyar en este caso. Ruth Karina no está. Luis Octavio está. Luis Octavio. Presente, ingeniero. Listo. Me vas a apoyar con esta parte ya de los puntos críticos, ¿ya? A ver, para calcular el punto crítico, en este caso estamos una cola, dos colas. Luis Octavio. Una. ¿Quién me determina eso? Me determina este símbolo de aquí, ¿no? Cuando nosotros hemos colocado menor, entonces estamos hablando de una cola, ¿ya? Inclusive una cola negativa, ¿no? Automáticamente ya pensamos en cola negativa, ¿ya? Listo, muy bien. Vamos a reemplazar y me vas a ayudar con este valor, ¿ya? Entonces reemplazamos aquí, reemplazamos. Alfa sería 5%, ¿verdad? 5%, 0.05. Entonces aquí sería 0.05. Y eso me va a dar un resultado de 0.95. Sí, ingeniero. Listo. Entonces, ¿cuánto sería el valor de tabla? Recuerda que tienes que buscarlo aquí, ¿no? Hay que buscarlo aquí. $1.64, ingeniero. Listo. A ver, puede ser 1.64 o es el 65. ¿Cuál hemos determinado, jóvenes? Eso, la verdad, me está quedando dudas, creo. Recuerden que aquí el valor que estoy buscando es 0.95. Aquí hay 0.9495 y hay 0.9505. Entonces, está al medio prácticamente, ¿no? ¿Cuál vamos a usar? ¿Cuál hemos determinado? Un criterio era el valor que está más cerca, ¿no? Pero en este caso hay un empate, ¿no? Ahora, podemos hacer una interpolación, ¿no? Pero bueno, a veces hacer la interpolación nos va a tomar tal vez tiempo. O podemos recurrir al Excel, ¿no? ¿Cuál hemos determinado? ¿Cuál deberíamos usar? ¿1.64 o 1.65? Ingeniero, Y si ponemos 1.645. 645, a ver, ¿cómo? 1.6, ya, 645. El intermedio, ¿no? Claro, podría ser también. Pero, a ver, para no hacernos problema, siempre la recomendación a veces dicen, para poder asegurar esto, debemos de usar el valor más alto, dicen, ¿no? Entonces, tal vez corresponde a este 0.95, entonces sería 1.65. ¿Sí? ¿Alguna opinión, alguna consulta, alguna duda ahí? A ver, 1.65. Ahora, lo otro sería, como dice su compañero, 1.645, ¿no? Ahora, ¿cuánto es el valor exacto en sí? Eso recuerden que me da aquí, ¿no? Aquí 0.95. ¿Cuánto es? 1.6449
redondeado a 3 decimales sería 1.645, ¿verdad? Y sería lo que estaban planteando también, ¿no? 645. O lo otro es simplemente dejarlo en 1.65, ¿no? ¿Qué opinan? ¿En qué hemos quedado? Eso la verdad no recuerdo muy bien. Cuando tenemos estos casos, sí. Habíamos quedado, ingeniero, en que vamos a usar la tabla el límite superior en caso de empates. Ya, en caso de empate es el valor más alto, ¿verdad? Entonces, este correspondería, ¿verdad? Ya, entonces, nuevamente ya. Entonces, cuando hay empates en estos casos, porque estaría el punto medio, estaría, ¿no? Entonces, usamos el valor más alto, ¿no? Entonces, 1.65, ¿ya? Entonces, lo trabajamos con ese valor de 1.65. Listo, muy bien, Luis Octavio. ¿Quién ha participado ahorita? La verdad no me estoy percatando. Listo, entonces queda con 1.65, ¿correcto? Ahora, podemos usar dos técnicas, ¿no? O sea, viendo el tema de la fórmula o viendo el tema del gráfico, ¿no? ¿Cuál más o menos les parece lo más adecuado? ¿Cuál ustedes lo están viendo más fácil, el que se entiende mejor? Ahora, inclusive, bueno, es un comentario nada más, hay muchos jurados que a veces cuando le ponemos solamente fórmulas, como que no lo ven correctamente, pero cuando ya le ponemos, por ejemplo, esta curva, dicen, ya, ahora sí veo que sí has usado la estadística, ¿no? Podemos usar solamente esta parte, ¿no? Entonces ya de acuerdo a esto tomamos la decisión, pero a veces a algunos les gusta que presentemos así gráficos, algo más visual, ¿no? Entonces, tal vez podríamos optar por estos casos, ¿no? ¿Sí? Entonces voy a usar en este caso este gráfico que tenemos para poder hacer, para determinar, ¿no? Si aceptamos o rechazamos la hipótesis, ¿ya? Ya es decisión, ¿no? Ustedes si no desean el gráfico, lo hacen con esa fórmula que se tiene, ¿no? Como dice, es al gusto del cliente, ¿no? ¿Listo? Entonces vamos a borrar algunos valores. Esto no corresponde. Esto sí, tal vez, ¿no? Bueno, aquí hay unos grafiquitos que dice. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Ubicamos el punto crítico, ¿verdad? Es lo primero que hacemos. Ubicamos este valor de 1. Otro detalle, antes que me olvide. Ahora, que se llama, les decía de que cuando nosotros tenemos el símbolo de menor, ya automáticamente pensamos en cola negativa, ¿sí? Quiere decir que debo trabajar al lado negativo, ¿ya? En este lado, al lado izquierdo debo trabajar. Entonces, este valor que debemos de considerar, ya le ponemos menos. ¿Por qué estoy colocando menos? Porque aquí está con el símbolo de menor. Entonces, automáticamente me dice que este valor debe estar al lado negativo. ¿Se entiende esa parte? Porque estoy considerando por este tema, ¿no? Del símbolo de menor, ¿ya? Entonces, por eso es que automáticamente ya le estoy colocando aquí el símbolo de menos. Entonces, este menos ya lo ubico en nuestro gráfico, ¿no? A ver, este es el -1, -2. Entonces, más o menos estará por acá. -1, este es -1. Este sería -2. Y aquí tendríamos la mitad, un poco más de la mitad, ¿no? Por aquí aproximadamente, ¿correcto? Aquí estaría el punto crítico y a partir de eso lo proyectamos a la función y todo lo que está a la izquierda, sería la región de rechazo, ¿verdad? Toda esta zona que estoy sombreando viene a ser la región de rechazo de la hipótesis nula. ¿Listo? Ya lo colocamos aquí. Entonces ya tenemos dos regiones, ¿no? Este sería el punto 1.61. ¿Vamos bien? Ese valorcito iría aquí, ¿verdad? 1 menos 1.65. ¿Sí? Entonces, ¿qué viene ahora? A ver, vamos a preguntar, vamos a aumentando puntos. Luz María.
¿Estás, Luz María? A veces le cambio, creo, ¿no? Luz Marina le digo, creo, a veces. Luz María, ¿estás? ¿Qué ha pasado? Sí, ingeniero. Ya, listo. Ya he ubicado el punto crítico ya. Menos 1.65. ¿Qué hago ahora? ¿Qué prosigue? ¿Qué viene? ¿Qué continúa? Luz María, ¿qué ha pasado? Mm, las colas, no, pero no tiene. No recorre, ingeniero. Ya, Luz María, tienes que preguntar, ¿ya? Como les dije, yo a veces estoy asumiendo de que ya se está entendiendo, ¿no? Entonces, tienen que preguntar, ¿ya? Si tienen alguna duda, pregunten. Yo no me molesto cuando me preguntan. Yo a veces me alegro inclusive cuando me preguntan porque sé que están atentos, ¿no? Cuando no me preguntan, a veces me hacen dudar, ¿no? ¿Estarán ahí? Tal vez ya se han ido, tal vez no hay nadie, tal vez Saúl no más está ahí, o quién más participa, no sé, entonces, a veces pienso eso, ¿no? Ya, ahora vamos a aclarar, ¿ya? Una vez que nosotros hemos ubicado el punto crítico, lo que viene es ubicar el valor calculado, ¿no? El Z calculado lo tengo que ubicar en el gráfico. Esa es una forma que se tiene, ¿no? Entonces, en este caso nos dio el valor de menos 2.0215, ¿sí? Entonces, este valor que hemos calculado, lo voy a poner de azulito si es posible, lo ubicamos en el gráfico que tenemos, ¿ya? Entonces, menos 2.015 estaría aproximadamente pasando el 2, ¿verdad? A ver, lo voy a hacer, voy a ubicar el punto. Ya lo que debías decir, Luz María, era ubicar el punto calculado, ¿no? El valor calculado, ubicarlo en el gráfico, ¿no? Entonces, menos 2 puntos por aquí más o menos, ¿no? Aquí estaría el valor, ¿no? O si es posible, algunos lo sacan aquí afuera también y ahí afuera lo ponen, ¿no? Ya como les digo, esa es cuestión ya de formas, ¿no? No es tan importante ese tema, ¿no? A ver, ¿dónde está? Porque no se mueve. No, estoy moviendo el otro. Ya algunos así también lo colocan, ¿no? Entonces, el valor calculado ha caído en la región de rechazo. Ya, esa es una forma, recuerda, ¿no? Y la otra forma sería aplicando la fórmula, ¿no? Voy a copiarme esta fórmula. O pueden usar los dos también, ¿no? De tal forma que aclaramos con los dos métodos, ¿no? A ver, ¿qué podemos decir? Entonces, como Z calculado es igual a ¿cuánto? Menos 2.0215, ¿no? Sale muy parecido, ¿no? Y Z de tablas es igual a menos 1.65. ¿Sí? Este valor absoluto, recuerden que lo va a volver positivo, ¿no? Entonces, ¿cómo comparar? 2 es mayor a 1.65, sí, ¿no? Entonces rechazamos la hipótesis nula. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, aceptamos la hipótesis alterna, ¿no? Hipótesis alterna. ¿Y qué nos quiere decir la hipótesis alterna? Estadísticamente, a un nivel de confianza o significancia también, pues, a un nivel de confianza del 95%, podemos afirmar que era, decía aquí, que la producción promedio del... ¿Es pintura esto? Ah, perdón, me he ido al otro, creo. A ver, estamos bien, ¿no? Estamos bien. A ver, entonces pueden afirmar que la producción promedio de pintura usando el método 1 es menor
al método 2. En otras palabras, es mejor el método 2, ¿no? El procedimiento 2 es mucho mejor. ¿Sí? Entonces podemos concluir con esta afirmación. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, se llegó a demostrar de que efectivamente el procedimiento número 2, el segundo método, produce mejor o tiene una mayor producción de pintura, ¿no? Entonces, en este caso hemos rechazado algo que era falso, ¿no? Entonces, estaríamos en la decisión correcta, ¿no? Al final hemos tomado una buena decisión, ¿no? Decisión correcta. ¿Sí? ¿Alguna consulta, alguna duda? Ahora sí, ¿quedó claro? ¿Preguntas, dudas? Ingeniero, una pregunta, digamos, el gráfico, bueno, lo ha hecho cuando, digamos, era menor, ¿no es cierto?, le ha puesto el signo. Pero ¿qué pasaría si fuera, digamos, menor e igual? ¿Sería lo mismo en la gráfica o cambiaría? No, a ver, vamos a hacer un poquito la teoría ya. ¿Qué nos dice la teoría? Recuerden que estaba en la primera diapositiva, ¿no? ¿Qué casos tenemos, no? Miren, cuando nosotros planteamos la hipótesis alterna, cuando se plantea, podemos colocar menor, mayor o diferente. O sea, aquí, si se han fijado, no hay un símbolo que diga menor o igual, ¿no? Aquí tampoco está menor o igual. Eso nos dice la teoría, ¿no? Entonces, siempre debemos de colocar menor, mayor o diferente. Ahora, en la hipótesis nula, según la teoría también nos dice que debemos de colocar igual, igual, igual. ¿Sí? Ahora, ya les dije, es decisión de ustedes. Hay casos en los cuales algunos autores dicen que si esto es menor, el otro de arriba debe ser mayor o igual, ¿no? Esto creo que ya lo hemos hablado, ¿no? Pero deberían de colocar mayor o igual. Pero recuerden que eso no es lo que queremos comprobar, ¿no? Lo que normalmente siempre queremos comprobar está en la hipótesis alterna, ¿no? ¿Sí? Entonces, no podríamos aquí nosotros colocar mayor o menor o igual en este caso, ¿no? O mayor o igual. ¿Ya? Porque el igual supuestamente está arriba, ¿no? ¿Sí? Entonces, solamente tenemos esos casos, ¿ya? Menor, mayor o diferente. ¿Aclarada la pregunta? ¿O estás más confusa? Sí, ingeniero. Ya, listo. Entonces, esto Sí. nos fijamos nosotros. Ya, listo. Nos fijamos esto. Si es menor, entonces automáticamente punto cero, lado negativo, ¿no? Si aquí es mayor, entonces del punto cero al lado positivo. Y si nos da aquí diferente, a veces simplemente tal vez queremos ver la diferencia entre estos dos métodos, ¿no? Queremos saber si son iguales o son diferentes. Entonces, posiblemente esté planteando que sea diferente. Entonces, cuando es diferente, hablamos ya de dos colas. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Listo. A ver, pasemos al siguiente. Creo que hay otro ejemplo más. A ver, ahora les toca a ustedes, ¿ya? Les va a tocar a ustedes este ejemplo. ¿Estará más difícil? ¿Qué será? De paso salimos de dudas, ¿no? Listo. A ver, dice, una prueba de resistencia al esfuerzo de dos tipos diferentes diferentes cables, que presentan desviaciones típicas, acá hay otra expresión, apareció, de 35 y 45 respectivamente. Se llevó a cabo seleccionando dos muestras de tamaño 32 y 40 con medias de 905 y 925. Proporcionan estos resultados al nivel del 10%. Suficiente evidencia de que la resistencia de B es superior a la de A. Listo, para ustedes. A ver, en este caso nos dice que lo que vamos a comprobar es esto, ¿verdad? Mu de A es menor a mu de B, ¿no? Estamos hablando de resistencias, ¿no? Entonces, eso colocamos aquí. Colocamos aquí y arriba sería igual, ¿verdad? El promedio de la resistencia sería, ¿no? El promedio
de la resistencia al esfuerzo del cable de tipo, a ver qué queda, del tipo A es menor al tipo B, ¿sí? ¿Entiende, verdad? A ver, ¿esto es una afirmación verdadera o falsa? Eso sería una afirmación verdadera o falsa, según los datos que tenemos, ¿no? Y aquí sería el promedio de la resistencia al esfuerzo del cable de tipo A es igual, ¿no? Es igual al tipo B. Sí, puede ser, ¿verdad? Esto es falso, es verdad. A ver, ¿qué dicen nuestros datos? Nos dice que el de A es menor al de B, ¿no? O sea, si yo pongo igual, sería falso, ¿verdad? Ahora, si aquí vemos es el de B es mucho mejor que el de A, ¿verdad? Entonces sería verdad. Entonces se mantiene ahí, ¿no? Listo, nivel de significancia en este caso nos dice 10%. Entonces estaríamos hablando del 90% aquí, ¿no? Nivel de significancia del 10% y un nivel de confianza del 90%. Eso quiere decir que alfa vale 10% y esto sería 0.010. ¿Correcto? Prueba estadística, como tenemos muestras. ¿Cuántas muestras tenemos aquí? 30, 72, ¿verdad? Tenemos 72, entonces eso es muestras grandes, ¿verdad? Son mayores a 30. Y se tiene dos parámetros de la media, usamos la prueba Z, listo, muy bien. Ahora reemplazamos aquí. Media del grupo A, aquí va a ser media del grupo A. Este sería del B, ¿sí? Y esto también sería del B. Estaremos hablando de B. Y esto sería relacionado a A. Y aquí también. Listo. Entonces reemplacemos. Media de grupo A, 905, ¿verdad? Aquí sale 905 y aquí sale 925. ¿Qué tenemos? ¿Desviación o varianza? En este caso tenemos desviación estándar, ¿no? 35. Entonces también eso lo elevamos al cuadrado. 35. En el otro caso es 45, creo. 40, ¿no? 40. Muestras de 35, no, perdón, de 32 y 40, ¿no? 32 aquí y a este lado 40. A ver, ese cálculo sale menos 2.1211. ¿Sí? ¿Han hecho así? Sí. Sí, igual, entonces sale menos 2.12. A ver, según los resultados, a todos les salió lo mismo, ¿no? El problema ha sido tal vez en el valor de las tablas. A ver, vamos a ver. En este caso, menor, entonces, aquí automáticamente va a ser negativo, ¿no? Entonces sería 0.10, ¿no? 0.10 y tendríamos aquí 0.90. Entonces, con 0.90, ¿cuánto es el valor, no? 0.90. A ver, este es 90. No, y otro, ¿no? 90, 90. Aquí, 87, 89, 97 y 90, 15. Esto, si se fijan, está alejado 15 puntos prácticamente, ¿no? ¿Sí? Estos 15. En cambio, esto está alejado 3 puntos, ¿verdad? 0.89, 97. Para que llegue a 0.90, le falta 3 unidades aquí, ¿no? Y con eso llega al 90, ¿verdad? Y en cambio aquí ya se sobrepasó 15 puntos, ¿sí? ¿Entiendes esa parte? Entonces, ¿cuál debería ser el valor que corresponde? Sería 1.28. ¿Sí? 1.28. ¿Correcto? Y automáticamente le ponemos negativo porque es este, ¿no? 1 menos 1.28. ¿Sí? Porque está al lado, como es menor, al lado izquierdo. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? ¿Está bien? ¿Es correcto? Entonces, nuestro valor de calculado nos salió menos 2.1211 y el valor de tabla sería menos 1.28. ¿Sí? Entonces rechazamos la hipótesis nula. Ahora esto, si quieren, lo pueden complementar con el gráfico, ¿no? Va a ser similar. Entonces aquí tendríamos menos 1.28
menos 1.28 y el valor de tablas, perdón, el valor calculado sería menos 2.1211, ¿no? Y también cae en la región de rechazo, ¿sí? Entonces rechazamos la hipótesis nula, por lo tanto aceptamos la hipótesis alterna. Ah, me olvidé de esto, ¿ve? Entonces, estadísticamente, a un nivel de confianza del 90%, podemos afirmar que el promedio de la resistencia, a ver, que el promedio, que el promedio de la resistencia de esfuerzo del cable de tipo A es menor al tipo B. O sea, se llega a comprobar lo que estábamos queriendo probar, ¿no?